La hija del silencio. Nunca olvidaré la noche en que la llamada rompió el silencio de mi casa. Era medianoche y el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. Al otro lado, la voz temblorosa de mi madre apenas podía pronunciar las palabras que cambiaron todo: tu hermana. Claudia desapareció. Mi corazón se aceleró, y sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Claudia no era solo mi hermana menor, era la persona en quien más confiaba, mi compañera de vida, mi refugio en medio de la tormenta que era nuestra familia. Vivíamos en un lugar donde el amor se escondía tras puertas cerradas y silencios eternos, donde papá solo estaba por obligación y mamá se refugiaba en un mutismo que parecía protegernos a todos. Pero ahora, con esa noticia, me di cuenta de que el verdadero peligro estaba afuera, y que había secretos que necesitaban ser revelados antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo podía alguien desaparecer sin dejar rastro en un pueblo tan pequeño? Claudia siempre fue diferente, una luz en medio de la oscuridad que nos envolvía. A pesar de todo, ella soñaba con algo más allá de este pueblo pequeño y olvidado. Me contaba que quería ser bailarina, viajar por el mundo, vivir una vida que no estuviera marcada por las sombras de nuestro pasado. Sin embargo, nunca dio ese paso, no del todo. Se quedó aquí, por mí, porque sabía que yo no tenía la fuerza para escapar. Su sacrificio se sentía en cada palabra de su diario, ese que encontré escondido bajo el colchón de su cama después de que desapareciera. Era como si quisiera que yo conociera su verdad, que entendiera por qué no podía simplemente irse. Entre sus páginas había nombres, fechas, direcciones y una frase que se repetía obsesivamente: él no me va a dejar ir. Pero, ¿quién era ese él? ¿Qué cadena invisible la mantenía atada a este lugar? Intenté acudir a la policía con el diario en la mano, esperando que esos escritos fueran la clave para encontrarla. Pero la respuesta que recibí fue fría y distante. Decían que Claudia simplemente se había ido por voluntad propia, que no había indicios de crimen ni violencia. Me miraron como si mis sospechas fueran fruto de una mente paranoica. Pero yo sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Sentí en cada fibra de mi ser que algo oscuro estaba ocurriendo, algo que nadie quería que supiera. Volví a leer cada página del diario, buscando alguna pista que me guiara, y fue entonces cuando encontré un nombre subrayado con fuerza: Santiago Beltrán. Él era un empresario local, conocido y respetado en la comunidad, con una reputación impecable. Pero Claudia lo había señalado como su tormento, la sombra que se interponía entre ella y la libertad. Santiago Beltrán no era un hombre cualquiera, y pronto comprendí que detrás de su sonrisa amable y su fama se escondía una historia mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. El diario de Claudia revelaba encuentros secretos, amenazas veladas y una relación tóxica que la había consumido poco a poco. Ella temía por su vida, pero también por la mía, y en sus palabras había un ruego desesperado para que no me acercara a él. Mi corazón se rompió al leer esos pensamientos, porque entendí que Claudia había vivido atrapada en una prisión invisible, con un enemigo tan poderoso que parecía intocable. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que encontrarla, y si Santiago era la clave, entonces tendría que enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Mi primer paso fue buscar a alguien que conociera más sobre Santiago, alguien que pudiera contarme lo que la policía no quería decirme. Fue así como conocí a Julia, una ex empleada del empresario que había dejado el pueblo después de lo que vio y sufrió. Julia me habló de amenazas, de manipulaciones y de cómo Santiago usaba su poder para controlar todo y a todos a su alrededor. Me contó que Claudia había intentado huir varias veces, pero siempre era detenida por personas desconocidas, o que simplemente desaparecían después de unos días. La desesperación me invadió. ¿Cómo podía alguien escapar de un hombre que tenía el poder de silenciar a cualquiera? Pero también despertó en mí una llama de rabia que no sabía que existía. Si Claudia había luchado contra ese monstruo, yo no podía quedarme atrás. Decidí ir directo a la raíz del problema. Santiago Beltrán tenía una mansión al borde del pueblo, un lugar imponente que parecía más una fortaleza que una casa. Entrar no fue sencillo, pero la desesperación me dio fuerza. Me hice pasar por alguien interesada en un negocio, algo que pudiera justificar mi presencia.
En cuanto crucé ese umbral, el aire cambió, cargado de poder y de miedo. Su asistente, fría y calculadora, intentó disuadirme, pero con cada palabra que pronunciaba, yo iba construyendo un plan para sacar a Claudia de ese infierno oculto. En una habitación privada, encontré papeles, fotos y mensajes que evidenciaban que Santiago controlaba a muchas personas, no solo a mi hermana. El miedo no me paralizó, me impulsó a seguir, porque sabía que si no actuaba rápido, Claudia se perdería para siempre. Volví a casa con pruebas, pero el peligro crecía. Recibí amenazas anónimas, mensajes en la oscuridad de la noche que me advertían que me detuviera. Pero la rabia superaba al miedo. Claudia había confiado en mí, y yo no podía fallarle. Empecé a investigar más, a buscar aliados en lugares inesperados, vecinos, ex empleados, personas que Santiago había herido pero que nadie escuchaba. Descubrí una red de mentiras y corrupción que tejía una telaraña alrededor de todo el pueblo. ¿Cómo podía ser que alguien tan odiado estuviera intocable? Pero lo que más me sorprendió fue saber que alguien cercano a mí también estaba involucrado. Un secreto enterrado en nuestra propia familia, que si salía a la luz, destruiría todo lo que creía seguro. No podía creer lo que había descubierto. Mi propio hermano, que siempre había parecido tan distante y apático, estaba aliado con Santiago. Al principio quise negar la evidencia, pero las pruebas eran irrefutables. Me sentí traicionada, herida hasta lo más profundo. ¿Cómo podía haber guardado ese secreto? ¿Había sido parte del tormento de Claudia? El dolor fue insoportable, pero también me dio una nueva perspectiva. Entendí que la lucha no era solo contra Santiago, sino contra todas las máscaras que ocultaban la verdad en mi familia. Y entonces, en medio de ese caos, recibí una llamada. Una voz que reconocí al instante. Claudia estaba viva, pero cautiva. Y esta vez, el tiempo se acababa. Mi corazón se aceleró con la noticia. La voz de Claudia era débil pero llena de esperanza. Me dio instrucciones precisas para encontrarla, un lugar secreto donde la tenían encerrada. Pero también me advirtió que no confiara en nadie más, que la red de traiciones era más profunda de lo que imaginaba. Empecé a planear mi rescate, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba apoyo, y decidí buscar ayuda en el lugar menos esperado, Santiago. Sí, parecía una locura, pero para vencer a un monstruo a veces tienes que entenderlo desde dentro. Me acerqué a él con una mezcla de miedo y coraje, fingiendo sumisión, mientras por dentro trazaba cada movimiento para liberar a Claudia y acabar con esa pesadilla. Santiago, con su sonrisa arrogante, parecía disfrutar de ese juego. Me hizo ofertas, promesas, intentó comprar mi silencio y mi miedo. Pero yo ya no era la misma chica que se quedaba callada. Cada palabra que decía era un desafío, un acto de rebelión contra todo lo que él representaba. En su presencia, sentí el peso de años de dolor y la fuerza para enfrentar el futuro. Poco a poco, fui ganando su confianza, y con ella, accediendo a lugares y secretos que antes estaban vedados. Descubrí pruebas irrefutables de su corrupción, pero también la verdad oculta sobre la desaparición de Claudia. Un giro inesperado que me dejó sin aliento y cambió por completo mi misión. Lo que descubrí fue más terrible de lo que había imaginado. Claudia no solo había sido víctima de Santiago, sino que también había sido manipulada por alguien que jamás hubiera sospechado. La persona que supuestamente protegía a nuestra familia, que mantenía una fachada de respetabilidad y amor, había estado ocultando secretos oscuros que la involucraban en la red de poder y violencia que Santiago dirigía. Esa persona era mamá. Cada palabra que leía en el diario y cada testimonio que recogía comenzaban a pintar un cuadro devastador. Mamá sabía más de lo que decía, y su silencio había condenado a Claudia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía enfrentar esta verdad sin quebrarme? El dolor de la traición fue tan profundo que por un momento dudé si seguir adelante. Pero entonces recordé las palabras de Claudia, su lucha silenciosa y valiente, y comprendí que su fuerza debía ser también la mía. Si mamá había caído en esa oscuridad, yo tendría que ser la luz que la salvara o la fuerza que rompiera sus cadenas. No podía permitir que el miedo o la vergüenza impidieran que la verdad saliera a la luz.
Así que reuní todas las pruebas, cada pedazo de información que confirmaba la corrupción y las mentiras, y me preparé para enfrentarlos a todos, sin importar el costo. Contacté a Julia nuevamente, que se había convertido en mi única aliada confiable. Juntas diseñamos un plan para exponer a Santiago y a mamá ante todo el pueblo. Sabíamos que no sería fácil, que nos enfrentaríamos a una resistencia brutal, pero la justicia tenía que prevalecer. Mientras tanto, continuaba el rescate de Claudia. Las pistas nos llevaron a un lugar remoto, una casa abandonada al borde del bosque, donde la oscuridad parecía absorber toda esperanza. Allí, en una habitación oscura, encontré a mi hermana, demacrada pero viva. El encuentro fue una mezcla de lágrimas, abrazos y promesas silenciosas. Su mirada me pidió algo que solo podía darle, venganza y justicia. Con Claudia a salvo, las cosas se complicaron aún más. Santiago y mamá comenzaron a sospechar que alguien estaba moviendo las piezas detrás de escena. Los mensajes amenazantes se volvieron más agresivos y la presión sobre nosotras aumentó exponencialmente. Pero el miedo ya no era nuestro dueño. Habíamos tocado fondo y ahora solo nos quedaba luchar. La decisión fue clara, debíamos sacar toda la verdad a la luz en una reunión pública del pueblo. Era arriesgado, exponernos así, pero era la única forma de romper el ciclo de silencio y miedo. Mientras nos preparábamos, sentí como el peso de años de secretos empezaba a ceder. ¿Podríamos realmente cambiar nuestro destino? La noche de la reunión llegó y el pueblo entero estaba dividido entre miedo y curiosidad. En el centro comunitario, con luces apagadas y solo una lámpara iluminando la mesa, tomé la palabra. Comencé narrando todo lo que había descubierto, las amenazas, las manipulaciones, la corrupción. La voz me temblaba, pero mis palabras eran claras y directas. Mostré fotos, documentos y extractos del diario de Claudia. La atmósfera se volvió tensa. Algunos murmuraban, otros evitaban mirarme, y los que apoyaban a Santiago y mamá se tensaban visiblemente. Y entonces, en medio del silencio, mamá se levantó, su mirada fría como el hielo, y comenzó a negar todo con una fuerza inesperada. Pero su defensa fue su condena. ¿Qué haría ahora? Fue un momento decisivo. La tensión subió a niveles insoportables. Pero entonces, Julia apareció con una grabación secreta que había conseguido. Era la confesión de mamá, un audio donde ella admitía haber protegido a Santiago para mantener la familia unida, aunque eso significara sacrificar a Claudia. El silencio fue absoluto. Nadie podía creerlo. Mamá comenzó a llorar, explicando sus motivos, su miedo y la culpa que la había consumido durante años. No buscaba perdón, solo comprensión. Ese instante nos mostró que incluso los más rotos pueden caer y, a veces, necesitamos tocar fondo para sanar. Pero también sabíamos que la justicia debía seguir su curso. La pregunta era, ¿qué camino elegiría cada uno? En ese momento, Santiago intentó escapar. Pero el pueblo ya no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. La policía, que antes había ignorado el caso, se vio obligada a actuar gracias a la presión social. Fue arrestado en medio de gritos y reproches. Mientras tanto, mamá fue llevada a un centro de rehabilitación, donde finalmente pudo comenzar a enfrentar sus demonios. Claudia y yo, juntas, sentimos que aunque la batalla estaba lejos de terminar, habíamos ganado una guerra crucial, la verdad. El pueblo empezaba a despertar de un letargo que había durado demasiado tiempo. Pero había algo más que necesitábamos sanar. Nuestro propio corazón roto. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y redescubrimiento. Claudia, aunque marcada por su experiencia, empezó a bailar de nuevo. El sueño que parecía perdido renacía con cada movimiento, con cada paso que daba. Yo también comencé a encontrar mi voz, una que no se quebraba ante la injusticia ni la traición. Nuestra relación, antes llena de silencios y miedos, se volvió más fuerte que nunca. Pero la verdadera prueba fue aprender a perdonar, a mamá, a nosotros mismas, y a un pueblo que tuvo que mirar su propia sombra para cambiar. La justicia nos había dado la oportunidad de renacer, y esta vez no permitiríamos que nada nos detuviera.
Sin embargo, justo cuando creíamos que la tormenta había pasado, un nuevo secreto salió a la luz. Alguien había manipulado las pruebas contra Santiago, alguien que aún operaba en las sombras, decidido a proteger a los verdaderos culpables. Esto nos hizo entender que la lucha por la justicia nunca es sencilla, ni termina con un solo golpe. Decidimos entonces unirnos a otros que, como nosotras, querían cambiar las cosas desde adentro, convirtiéndonos en voces para los que no podían hablar, en guerreras de la verdad. ¿Podríamos realmente romper con un sistema tan corrupto? ¿O simplemente estábamos comenzando una batalla más larga y dolorosa? Mi transformación no fue solo una lucha externa. Por dentro, sentí cómo la rabia y el dolor se convertían en fuerza y determinación. Ya no era la niña que temía al silencio, sino una mujer que enfrentaba el miedo con coraje. Y aunque la venganza había sido un motor poderoso, lo que realmente me movía ahora era la justicia, la verdad y el amor por mi hermana. Porque en medio de la oscuridad, descubrí que el verdadero poder no está en la fuerza ni en el miedo, sino en la capacidad de sanar y seguir adelante. ¿Quién soy ahora? Soy la hija del silencio que rompió todas las cadenas. Con Claudia recuperándose poco a poco, nos enfrentamos a una realidad que parecía simple, pero era la más complicada: reconstruirnos. Los días eran una mezcla de recuerdos dolorosos y esperanza, de silencios incómodos y palabras necesarias. Por primera vez en años, pude mirar a mi hermana a los ojos sin sentir ese miedo paralizante. Pero también vi en ella una batalla interna que no se terminaba en la cárcel de Santiago, sino en la mente y el alma de cada víctima. Juntas empezamos terapia, compartimos nuestras historias, nuestras lágrimas y pequeños logros. Aprendimos que sanar no es olvidar, sino aceptar el dolor para transformarlo en fuerza. Mientras tanto, la comunidad comenzó a cambiar. La historia que expusimos se convirtió en una herida abierta que nadie podía ignorar. Personas que antes vivían con miedo ahora tenían el valor de hablar, denunciar y exigir justicia. Pero también apareció la resistencia, aquellos que preferían mantener todo oculto para proteger sus intereses. Hubo amenazas, boicots, rumores, y hasta intentos de desprestigiar a quienes apoyábamos la causa. Entendimos entonces que la lucha no solo era contra Santiago o mamá, sino contra un sistema corrupto que se aferraba al poder con uñas y dientes. ¿Estábamos listas para enfrentar esa batalla? La respuesta era sí. No teníamos otra opción. Decidimos formar un grupo de apoyo para víctimas y sus familias, para darles voz y acompañarlas en su proceso. La unión hizo la fuerza, y poco a poco la comunidad empezó a sanar sus heridas invisibles. Al ver esto, muchas personas comenzaron a involucrarse, desde periodistas hasta abogados y psicólogos. El movimiento crecía y con él nuestra esperanza. Pero el pasado siempre regresa cuando menos lo esperas. Un día recibí una carta anónima con una foto que me heló la sangre. Alguien había tomado una imagen de Claudia con una persona del pasado que creíamos olvidada. Un nuevo misterio estaba por revelarse. Era Julián, un viejo amor de Claudia, con un pasado oscuro que ninguno conocía del todo. La foto mostraba una conversación intensa, llena de mensajes crípticos y una amenaza velada. Claudia, al verla, se quebró por primera vez en meses. ¿Quién era Julián realmente? ¿Qué relación tenía con todo esto? La sorpresa fue que él no solo estaba vivo, sino que era un jugador clave en la red que habíamos descubierto. Su regreso significaba que la historia estaba lejos de terminar. Nos preparábamos para enfrentar una nueva tormenta, más peligrosa y compleja, que pondría a prueba no solo nuestra fuerza, sino la lealtad y el amor entre nosotras. Decidí enfrentar a Claudia sobre Julián. Fue una conversación dura, cargada de miedo y dudas. Ella me confesó que él no solo había sido su primer amor, sino también alguien que intentó ayudarla cuando la oscuridad la atrapaba, pero que terminó siendo parte de esa misma sombra. Julián había sido manipulado, usado como un peón en la red de poder de Santiago, y ahora volvía para cobrarse viejas deudas. Lo que más me dolió fue que Claudia nunca pudo contarme por completo, atrapada entre el miedo y la vergüenza. Pero esa confesión nos unió aún más. Decidimos juntas que lo mejor era enfrentarlo, no huir. Julián apareció una noche en la puerta de nuestra casa.
Su mirada era intensa, llena de arrepentimiento, pero también de rabia contenida. Nos dijo que quería ayudarnos a derribar a los verdaderos culpables, pero también reveló que había secretos aún más oscuros de lo que imaginábamos. Su información era clave para que pudiéramos avanzar, pero su presencia nos hizo dudar. ¿Podíamos confiar en alguien con ese pasado? La tensión creció entre nosotras, pero entendimos que para ganar, a veces hay que arriesgarlo todo, incluso la confianza. Así que lo escuchamos, aunque con miedo. Lo que Julián nos contó fue un golpe directo al corazón. La red de corrupción se extendía más allá de Santiago y mamá. Involucraba a políticos, empresarios, y hasta algunos miembros de la policía local. Cada nombre que pronunciaba era un disparo a la esperanza, pero también un llamado a la acción. Nos dimos cuenta que la lucha era mucho más grande de lo que pensábamos. Claudia y yo tomamos la decisión de exponer todo, de ir a la prensa nacional, y no solo eso, sino de formar una alianza con organizaciones que apoyan la justicia para víctimas. No podíamos permitir que esa red siguiera destruyendo vidas impunemente. La batalla mediática comenzó. Los titulares explotaron, la atención del país se centró en nuestro pueblo y en las historias que habíamos decidido contar. Fue agotador y peligroso. Recibimos amenazas, tuvimos que cambiar rutinas y cuidar cada paso. Pero la solidaridad también creció. Personas que antes habían vivido en silencio ahora levantaban la voz con valentía. Claudia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En medio de toda esa tormenta, encontramos momentos para sanar, para recordar quiénes éramos más allá del dolor y la lucha. Pero la justicia seguía siendo el horizonte que nos mantenía firmes. Finalmente, después de meses de lucha, llegaron las detenciones. Santiago y varios de sus cómplices fueron juzgados, y mamá decidió cooperar plenamente con la justicia. La sensación de victoria era agridulce porque sabíamos que muchas heridas no se cerrarían con sentencias. Sin embargo, la verdad había triunfado, y el pueblo comenzaba a respirar un aire diferente, uno lleno de esperanza y renovación. Claudia y yo nos prometimos seguir luchando, no solo por nosotras, sino por todas las voces silenciadas. Nuestra historia era solo el comienzo de un cambio necesario y urgente. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que el camino no ha terminado. El dolor, la traición y la pérdida dejaron marcas que el tiempo podrá suavizar, pero nunca borrar. Sin embargo, también sé que somos más fuertes que el miedo y la oscuridad. Nuestra historia es una prueba de que la verdad puede liberarnos, que la justicia puede nacer del dolor y que el amor, en todas sus formas, es el motor más poderoso para transformar vidas. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre callar y luchar? Esta es nuestra historia, y ahora también es la tuya.